Buenos días para todos. ¿Cómo se encuentran? Sí, dije todos. Y entiéndase que cuando digo todos me refiero a todos. Su discursito de todos y todas, hermanos y hermanas. Conmigo no va. Buenos días para todos. Espero estén bien. Mientras me ubico, voy a dar 2 minutos para testimonios. ¿Alguno de ustedes, según lo que hablamos hace 8 días, lo pudo hacer, lo pudo practicar? ¿Alguno escuchó la palabra durante la semana, alguna enseñanza, algún devocional, alguna cuestión, alguno? ¿Diego? Bueno, Diego me pidió la enseñanza de... Fue de los pocos, tengo que decir que fue de los pocos que me escribieron. Yo les dije, escríbanme. Diego fue de los pocos que me escribieron. Le envié la enseñanza de dormir bien, glorifica a Dios. ¿Qué tal la enseñanza? Excelente. Bien, me alegra. ¿Durmió bien o no? Bien, ¿alguno más? ¿Alguno más escuchó? ¿Alguno más? A José Lo Mercado. Perdón, Barcelo. ¿Sí? Bueno, bien. Me alegra. Espero que puedan usar este recurso de escuchar la palabra como un medio para crecer en la piedad, como lo vimos en la introducción. El objetivo de todo esto es que podamos crecer en la piedad, conocer más a nuestro Señor, ser transformados, y usar el recurso de escuchar la palabra es uno de esos que tenemos que aprovechar. Entonces, saquémosle el jugo. Hoy estaremos viendo entonces una segunda disciplina que se llama escuchar la palabra. Entonces quiero pedir el favor a algún hermano que me ayude leyendo. Hace 8 días hemos cogido como un texto, digámoslo así, base, si se puede decir así de esa manera. Entonces voy a pedirle el favor a algún hermano que me ayude con el Salmo 119, versículo, ya les digo, qué pena. Les dije escuchar la palabra, ¿cierto? No, era leer la palabra. Estaba donde no era. Leer la palabra es la disciplina que vamos a ver esta mañana. Hace 8 días vimos escuchar, espero la puedan seguir usando. Hoy vamos a mirar, leer la palabra. Entonces, algún hermano, Salmo 119, versículo 11. ¿Quién me ayuda? Wilmer. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Bien, gracias. Va a leerlo yo. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Dijimos que atesorar o guardar la palabra en nuestro corazón requiere disciplina, y por eso estamos viendo las disciplinas espirituales. Hemos dicho que vamos a usar el diseño que el Señor nos ha dado como hombres. ¿Sí? El diseño de nuestros cuerpos vamos a usarlos para atesorar la palabra. Entonces dijimos hace 8 días que íbamos a usar nuestros oídos para atesorar la palabra, para no pecar contra el Señor. Y hoy aplica exactamente lo mismo. Vamos a usar el diseño con el cual el Señor nos ha creado para atesorar su palabra en nuestros corazones. Y vamos a usar nuestros ojos para atesorar la palabra del Señor. Entonces, el tema es leer la palabra. Vamos a usar el recurso que tenemos por escrito, que espero que todos tengan, ya sea en papel
o ya sea en el celular, que podamos usar el recurso de la palabra que tenemos en nuestras manos para usarla. Antes de empezar de lleno, quiero que veamos dos aspectos por los cuales la palabra escrita, o sea, las Biblias que tenemos en este momento en nuestras manos, son de gran valor y trascienden de dos maneras. La palabra que tenemos escrita, este libro que tenemos esta mañana, trasciende en dos aspectos. Trasciende en el tiempo y trasciende en el espacio. Vamos a ver esos dos. Antes de entrar de lleno en lo que sería esta disciplina, quiero compartirles esta reflexión. La palabra que tenemos trasciende en tiempo y en espacio. ¿Algún hermano que me ayude por favor leyendo el Salmo 78, versículos 5 al 8? ¿Quién me ayuda? ¿Joana? Salmo 78. Bien, muchas gracias, Joana. Hay algo importante que quiero destacar acá y es el versículo número 5. Y dice así: porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. Y esto no se refiere solamente a que era una tradición oral. Hace 8 días vimos escuchar la palabra. No solamente se trata de escuchar una tradición oral que va de generación en generación, sino que el Señor ha sido muy intencional en dejar su testimonio, en dejar su palabra por escrito. El Señor ha sido intencional en el decir: vamos a preservar el mandamiento que yo doy, y la manera como lo voy a hacer es dejándolo por escrito. Y por eso dice el versículo número 5 que ha dejado una ley y un testimonio. Esto se refiere al Antiguo Testamento, al Pentateuco, a los 10 mandamientos, se refiere a todo el libro de la ley, pero nosotros hoy entendemos que hacemos referencia a toda la Escritura, ya que la revelación está completa. El Señor ha establecido de manera escrita su palabra, su testimonio, su ley, para que sea preservada por todas las generaciones, sea enseñada de los padres a los hijos y de sus hijos a los hijos. Bien, entonces, trasciende en tiempo porque deja de convertirse en un teléfono roto. Si dependiéramos solamente de la tradición oral, a través del tiempo, es muy probable que se perturbe o se distorsione el mensaje original. Creo que todos hemos jugado el teléfono roto. Si yo empiezo diciéndole algo acá, gracias Cata, si yo empiezo diciéndole algo acá a Jorman y le digo una cosa y se empieza a rotar, seguramente lo que va a llegar a Diego es completamente diferente. Eso es muy probable y es un juego que solemos hacer para dar a entender esa idea, que es muy difícil que a través de la tradición oral se pueda mantener de manera fiel el mensaje. Y lo que hace entonces que esté preservada de manera escrita la palabra del Señor es que se conserve fiel y digna. Entonces la palabra trasciende en tiempo porque al tenerla por escrita es preservada de manera fiel. Pero hay un segundo aspecto importante, y ya lo dije, y es el tiempo. Trasciende, en espacio. Hoy estoy con los cables cruzados. Trasciende en tiempo, ya lo dijimos, pero trasciende también en espacio. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Algún hermano que me ayude a leer Hechos, capítulo 1, versículo 8?
¿Quién lo tiene? Lili, por favor. Bien, gracias. Antes de esto, ¿recuerdan la gran comisión? ¿Recuerdan que Jesús les da, valga la redundancia, les da esta gran comisión a sus apóstoles que vayan hasta los confines de la tierra? ¿Eso pasó? ¿Los apóstoles fueron a todos los lugares de la tierra? No, no pasó. Pero quiero hacerle la siguiente pregunta y alguien que me pueda responder. Si los apóstoles estuvieran hoy con nosotros, hoy en día, eran 12, ¿estarían en todos los lugares de la tierra? ¿Estarían en todos los lugares? ¿Son 11? ¿Estarían en Colombia, Argentina, Estados Unidos, España, Japón, Sudáfrica? ¿Estarían en todos los lugares de la tierra? No, así estuvieran hoy vivos con nosotros, ellos no estarían en todos los lugares de la tierra. Pero hay algo, y es que la palabra por escrita sí puede estar en todos los lugares de la tierra. Entonces, la palabra trasciende en el tiempo, de generación en generación, se conserva de manera fiel, pero también trasciende en el espacio. Porque hoy nosotros estamos acá reunidos y tenemos la palabra del Señor de manera fiel por escrita. Y seguramente nuestros hermanos que están en Europa, que ya tuvieron su reunión porque ya debe ser de tarde allá, o los que tengan reunión de la tarde, también tienen la palabra y la tienen por escrito. Entonces, ¿cómo es posible que la palabra pueda estar en estos momentos aquí con nosotros, pueda estar en otras iglesias, en el resto de Bogotá y puedan estar en el resto del mundo? Solamente eso puede ser posible si está escrita. Entonces la palabra del Señor trasciende en el tiempo y trasciende en el espacio, la podemos tener aquí con nosotros y está en muchos lugares en la tierra en este mismo momento, y eso solamente es posible porque está escrita. Entonces, así los apóstoles estuvieran hoy con nosotros, no podrían estar en todas partes, pero la palabra por escrita sí puede estar en todo lugar. Entonces, esas son las dos anotaciones que quería hacer antes de empezar. Y ahora sí, vamos a entrar a lo que sería leer la palabra. A mí me causa curiosidad y no dejo de decir que algo de mal genio cuando las personas dicen que quieren bajar de peso. Porque dicen, yo quiero bajar de peso, estoy gordo, pero no hacen absolutamente nada para bajar de peso. Se quejan y dicen, yo quiero bajar de peso, pero no salen a correr, no salen a hacer ejercicio, y yo me pregunto, ¿cómo quieren bajar de peso? ¿Sí? ¿Comiendo lechuga? No. ¿Sí? ¿Les va a servir? Sí. Pero necesitan hacer algo más, ¿no? O sea, salgan, hagan ejercicio, monten, hagan algo, pero muévanse. Si no, ¿cómo van a bajar de peso? Y con la escritura ocurre exactamente lo mismo. Hemos dicho que son disciplinas espirituales. Y si yo le pregunto aquí a cada uno de ustedes si quieren crecer en santidad, yo sé que la gran mayoría diría que sí o no. Claro. Es más, si alguien dice que no, deberíamos preocuparnos. Todos acá diríamos que queremos crecer en santidad, sí. Pero ¿estamos haciendo algo para crecer en santidad? Esa sería la pregunta. ¿Estamos saliendo a correr, digámoslo así, usando esa ilustración, para crecer en santidad? No. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a crecer en santidad si ni siquiera somos capaces de abrir nuestra palabra, la palabra del Señor, y leerla? ¿Cómo vamos a crecer en la piedad, que es el objetivo, como lo veíamos, de estas disciplinas, si ni siquiera las practicamos? No solamente basta el buen deseo, hay que hacerlo. Y como lo decía Leo en sus enseñanzas, espero que no usemos la Biblia Dios habla a veces, sino que usemos la palabra Dios habla hoy, y nos habla todos los días, siempre tiene algo que decirnos.
¿Por qué? Un día que nosotros no abramos la escritura, un día que intencionalmente digamos, hoy no vamos a leer la palabra, estamos diciendo que no necesitamos al Señor. Un día, solamente un día, que nosotros no entremos a la presencia del Señor, le estamos diciendo al Señor, hoy no te necesito. Le estamos diciendo, bueno, conocerte puede esperar. Yo ser transformado, creo que un segundo plano, tengo más cosas que hacer. Es importante entonces, si nosotros queremos crecer en el Señor, hacerlo. No solamente vale la buena intención de querer crecer en la santidad, hay que buscarla. ¿Y cómo la vamos a buscar? Usando todas estas disciplinas espirituales. ¿Algún hermano? Romanos 12, versículo 2. ¿Quién me ayuda? Nancy, por favor, Romanos 12, versículo 2. La renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo va a ser nuestro entendimiento renovado si no es por la escritura? Así de sencillo. El hermano Héctor, ahorita en el tiempo de oración decía algo. Yo quería algo, oré, pero el Señor no me lo concedió porque no me convenía. ¿Cómo yo llego a la convicción, o cómo el hermano Héctor llega a la convicción de que algo no le conviene, sino es porque filtra lo que él desea a través de la palabra? ¿Cómo llegamos a la convicción nosotros de que algo nos conviene o no, si no es porque lo filtramos por la escritura? Porque si nos basáramos solamente en nuestros sentimientos, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en lo que me gusta, en lo que yo amo, pues vamos a creer que todo nos conviene. Si yo quiero algo y me gusta, pues me conviene. Pero no solamente es así, tenemos que ir a la escritura y filtrar todo lo que nosotros creemos que nos conviene para que la escritura hable y nos diga si nos conviene realmente o no. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Escuchando su palabra. El día de hoy, leyendo su palabra. Entonces yo quiero compartir 3 consejos que no son míos, hago la aclaración. 3 consejos para leer la Biblia. Como la disciplina que estamos viendo hoy es leer la palabra, quiero compartirles 3 consejos para usar esta disciplina espiritual. ¿Algún hermano que me ayude, por favor, con el Salmo número 63, versículo 1? Mayra, por favor. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Bien, gracias. Un versículo muy conocido, ¿no? De madrugada yo te buscaré. Hay una canción bastante antigua sobre ese punto. Y es interesante, y yo quiero que notemos algo esta mañana, y es que dice, de temprano te busqué. No está diciendo de temprano te estoy buscando, sino dice de temprano o de madrugada te buscaré. O sea, está hablando del futuro. Todavía no lo ha hecho. Y acá es el primer consejo, y es apartar el tiempo. El primer consejo para leer la escritura es apartar el tiempo. Y lo que estamos viendo a partir de este versículo de Salmo es que esta persona se planificó. Él dijo, de madrugada te buscaré. O sea que de antemano él planificó, él separó el tiempo, él apartó el tiempo, sabía en qué momento iba a buscar al Señor. Y por eso el primer consejo es aparta el tiempo. Debemos ser intencionales en apartar un tiempo de nuestro día para estar en la presencia del Señor, para leer la escritura, para orar. Pero vamos a enfocarnos en lo que sería leer la palabra.
Debemos ser intencionales, debemos planificar nuestro tiempo. Nosotros, la gran mayoría de nosotros vive sin planificar. Simplemente se levanta y según lo que va surgiendo, eso va haciendo. Pa. ¿En qué momento nosotros de la noche anterior nos sentamos y decimos, voy a planificar mi día? Me voy a levantar a tal hora, de tal hora a tal hora voy a hacer mi devocional, voy a leer, voy a orar y después empiezo a hacer todos mis quehaceres. No sé, que nos sirva de reflexión para que empecemos a practicar un buen hábito de planificar. Si empezamos a planificar nuestro tiempo, debemos apartar un espacio, un momento oportuno para leer la palabra del Señor y para orar. Se dice de un pastor muy conocido hace muchos años, él se llama George Mueller, un pastor con una gran devoción. Hay muchas anécdotas sobre él, pero yo quisiera compartir una en especial. Era un hombre muy disciplinado y tenía muy claro la planificación de su tiempo. Y era tanto la planificación de su tiempo que un día, él era inglés, así que llegó la reina de Inglaterra. Era un hombre muy conocido y la reina de Inglaterra llegó a su casa. Llegó a su casa la reina de Inglaterra, una de las doncellas, de las concubinas, no sé cómo se le llama, de las sirvientas. Subió a donde estaba el pastor Mueller, tocó la puerta y le dijo, pastor, la reina de Inglaterra está abajo y quiere hablar con usted. Y el pastor le dijo, dile que en este momento no puedo, que estoy hablando con el Rey de Reyes. Esa fue su respuesta. Y dejó de atender a la reina de Inglaterra porque estaba en su tiempo con el Señor. ¿Cuántos de nosotros haríamos eso? Nos llama el presidente y nosotros le decimos, no, estoy en mi tiempo con el Señor. ¿Cuántos no dejarían de hacer todo lo que están haciendo para ir a hablar con el presidente? Creo que la mayoría de nosotros lo haríamos. Pero eso solamente habla de la disciplina que nosotros deberíamos tener. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a ser disciplinados, cuando vamos a la escritura, vamos a empezar a leer, decir, bueno, me quedan 15 minutos del almuerzo, me quedan 15 minutos, voy a leer la palabra. Y cuando empezamos a leer, nos empiezan a llorosear los ojos, nos dio sueño, nos acordamos de la madrina que hace 15 años no nos saluda. Ay, ¿qué será? Aló. Y no somos disciplinados. ¿Por qué? Porque no hemos sido muchas veces intencionales en apartar el tiempo. Entonces es importante planificar el tiempo, es muy importante. Entonces el primer consejo es aparta el tiempo. Planifica tu día, di de tal hora a tal hora voy a usar tantos minutos de mi tiempo para leer la palabra del Señor. Eso es muy importante. El primer consejo sería ese. Aparta un tiempo para la lectura. El segundo consejo sería busca un plan de lectura. Ese es el segundo consejo. Busca un plan de lectura. Y voy a compartirles una experiencia mía. Cuando yo tenía como 10 años, tal vez 10, 11 años, me regalaron una Biblia. Entonces, de la emoción de usar esa Biblia, no como un balón, sino para usarla, dije, voy a leer la Biblia. Entonces, yo recuerdo que le dije a mi abuelita, le dije, vamos a leer la Biblia. Le dije, listo, vamos a leer la Biblia. Bueno, vamos a empezar a leer. Listo, empecemos a leer. Pasó como una semana y mi abuelita me preguntó, ¿en qué capítulo vas? Y yo le dije, voy en Génesis 16. Bien. Pasó otra semana. ¿En qué capítulo vas? Me preguntó yo. Génesis 16. Pasó como un mes, pasó mucho tiempo. ¿Y en qué capítulo vas? Génesis 16. Y mucho después, pasó mucho tiempo. ¿En qué capítulo vas? Génesis 16. Y nunca pude
pasar de Génesis 16 en esa oportunidad. Y la razón es que hemos pensado que el único modo de lectura, es decir, voy a leer la Biblia de tapa a tapa, pero no a todos nos sirve. Por ejemplo, a mí en esa oportunidad, a esa edad, no me sirvió. Entonces, así yo hubiese querido, no me sirvió ese plan de lectura de yo decir, voy a leerlo de tapa a tapa, me quedé en Génesis 16 y nunca pude avanzar. Entonces, es importante nosotros buscar un plan de lectura que se acomode a nosotros, ¿sí? No a todos nos va a servir el mismo plan. Hay muchos planes. En nuestras Biblias, creo que la gran mayoría, esta Biblia también lo tiene, en las últimas hojas traen planes de lectura. Leer la Biblia en un año. Entonces, están las casillitas y todo. Aquí yo tengo las casillitas para uno marcar con una X. Entonces, un plan de lectura muy común es leer la Biblia en un año. Eso lo podemos encontrar en nuestras Biblias, en internet. Si alguno no sabe cómo hacerlo, dígame, pero pregúnteme de verdad. Hace 8 días les dije, yo les comparto las enseñanzas que quieran escuchar de todos los pastores, de todas las referencias que hicimos. Unos pocos me escribieron. Espero que ustedes las hayan buscado, ¿sí? Pero si ustedes no saben buscarlo, entonces pregúntenme y díganme. Si ustedes quieren un plan de lectura de un año, ahí miramos y lo podemos compartir, háganlo. Pero no solamente hay plan de un año, hay plan para 2 años, leer la Biblia en 2 años. ¿Hay planes de lectura? Sí, hay planes de lectura. Hay planes de lectura que están de manera cronológica. Tuve la oportunidad de hace como 2 años hacerlo. La manera cronológica es diferente a la normal, de etapa a etapa de nuestras Biblias. Tú empiezas con Génesis y después vas a Job. Y uno dice, uy, pero ¿acá qué? Pero entonces, para que se den cuenta, de una manera cronológica, leemos toda la escritura de una manera cronológica. Es un plan muy chévere, es más fácil de entender y de leerlo porque va en una línea. Entonces tú entiendes todo así de manera lineal, es muy fácil. Está ese plan, si alguno no sabe, dígame, de manera cronológica. También hay otros planes que se especializan, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Quiero enfocarme en el Antiguo Testamento. Hay planes de lectura que se enfocan en el Antiguo Testamento por cierto tiempo. Para el Nuevo Testamento ocurre exactamente lo mismo. Hay planes de lectura que se enfocan en el Nuevo Testamento durante X tiempo, X semana, y lo pueden hacer, es muy fácil. Hay un plan que estuve tratando de hacer, no me sirvió a mí, pero de pronto a alguien le sirva, un plan para leer toda la Biblia durante un año, pero son 5 días a la semana. Es un plan bastante interesante. Si alguno lo quiere, yo se lo puedo compartir porque lo tengo muy a la mano. De los 7 días, uno tiene que leer 5 días. Es un plan bastante sencillo, muy cómodo, se ajusta. Si uno por X o Y razón que no es válida, pero supongamos que no pudo leer, tiene 2 días para adelantarse. Entonces eso ayuda a que uno pueda tener la lectura ahí a la mano. Es un plan muy bueno. Hay planes también de los salmos, de diferentes libros. Son planes que podemos usar, pero el consejo sigue siendo el mismo. Busca un plan de lectura. Hay otros métodos que también hay, como por ejemplo enfocarse en un libro durante cierto tiempo. Un testimonio que compartía John MacArthur es que él dijo, voy a leer Primera de Juan, ya que estamos en Primera de Juan, por si a alguno se le ocurre hacer eso, para que se anime. Él dijo, voy a leer Primera de Juan, como es una carta pequeña, son 5 capítulos, son 5 o 6, no me acuerdo ya bien, pero es una carta muy pequeña. Entonces lo que él dijo fue, voy a leerla todos los días completa durante 90 días, o sea, 3 meses. Todos los días leía Primera de Juan completo, todos los días durante 3 meses. Y él dijo, pues al final, al día 80 ya prácticamente me lo sabía de memoria. A la semana obviamente no, pero después de 80 días, si uno lo lee todos los días, pues es muy probable que uno prácticamente que se lo aprenda de memoria. Entonces, ese es un buen plan. Si alguno quiere hacerlo, durante 90 días leer Primera de Juan, nos dice a ver qué tal le va, a ver si alguno se anima.
El punto es que hay muchos planes de lectura, hay planes de lectura de acuerdo también a nuestras necesidades. Hay planes de lectura según por el momento que estemos pasando. Si estamos pasando por un momento de, no sé, de depresión, hay planes de lectura que van enfocados como hacia ese tema. Si el tema es el miedo, hay planes de lectura que se enfocan sobre esto. Si el tema es necesito tomar una decisión muy importante, hay planes de lectura que te guían por varios días por la escritura de cómo ir a la escritura para buscar un consejo. Esa es una manera muy, muy sencilla y muy fácil. Hay planes de lectura de acuerdo a temas de la escritura, a los atributos de Dios, por ejemplo. Podemos encontrar un plan de lectura que podamos usarlo todos los días, en el cual podamos conocer los atributos de Dios. Entonces, hay muchas formas de hacer nuestra lectura de la Biblia. Usemos todos estos recursos. Hay otro método que usé también por un tiempo y fue hacer una lectura consecutiva, o sea, solamente leer, voy a leer Génesis del 1 al 16, así derecho. Y me enfoco en una pequeña porción del Nuevo Testamento de los Evangelios y sobre ella medito. Ese es un plan, una estrategia que también podemos usar, es muy buena. Leemos el Antiguo Testamento, una sección, unos cuantos capítulos, vamos al Nuevo y leemos una pequeña porción y meditamos en ella. Eso es otro método que podemos usar. Hay un consejo que da el pastor Otto Sánchez en una enseñanza que escuché, no recuerdo cuál, alguna vez, y él recomienda o él aconseja que leamos un proverbio al día, aparte de nuestra lectura normal. Él aconseja que leamos un proverbio diario. Son 91 proverbios. Por lo general los meses tienen 31 días. Hoy estamos al día 14. ¿Hoy es 14 o es 15? 14. Leemos proverbios número 14. Ahí les dejo un consejo más que da el pastor Otto Sánchez. Leer un proverbio diario. Entonces, el primer consejo era aparta el tiempo. El segundo consejo es busca un plan de lectura. Ya vimos, hay muchos planes. Pueden buscarlos, me pueden decir y podemos buscar uno que se acomode. Y el tercer consejo es busca una frase, una palabra o un versículo para meditar. Esto es muy importante. Ese es el tercer consejo y el último. Busca una frase, una palabra o un versículo para meditar. En la lectura que estemos haciendo de la Escritura, es muy importante que busquemos ya sea o una palabra o una frase o un versículo sobre el cual nos podamos detener para meditar. La lectura no consiste simplemente en leer por leer y ya. La lectura no consiste en decir, voy a leer la Biblia tapa a tapa simplemente para decir que la leí y ya. No, la escritura no se maneja de esa manera. Se trata de asimilarla. El leer la escritura, más que en leerla porque sí, consiste en poder asimilarla, en poder entenderla, en poder reflexionar en ella. A partir del otro domingo nos vamos a detener más sobre eso. Yo no lo voy a hacer, pero nos vamos a detener para todo este proceso de reflexión, de asimilación de la escritura. Pero el consejo que quiero compartirles es siempre que leamos la Biblia, busquemos una frase, un versículo o una palabra en la cual podamos meditar, en la cual podamos asimilar. Eso es muy importante. Si nosotros queremos que nuestras mentes y nuestros corazones estén inundados por la palabra del Señor, más que leerla porque sí, tenemos que meditar en ella. Y para eso es importante detenernos en la escritura. Y quiero que hagamos un ejercicio bastante rápido, pero que sea un ejemplo para que sepamos cómo podemos hacer este consejo, cómo podemos colocar en práctica este consejo. Vamos todos. Isaías capítulo 44, versículos 1 al 8. Voy a compartirles. Esto fue algo que hice ya hace un tiempo atrás, hace mucho tiempo atrás. A partir de esta porción, Isaías capítulo 44, versículos 1 a 8.
1 al 8. Entonces lo que hice fue en esa ocasión leerla y a partir de ahí meditar en lo que leí. Y ese es el consejo y vamos a hacer un ejemplo para saber más o menos cómo lo podemos hacer. ¿Ya están ahí? Amén, bien, me alegra. Ahí sí, con emoción. ¿Algún hermano que lo quiera leer? Amparito, por favor, del 1 al 8. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jeshurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el secadal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramará sobre tu generación y mi bendición sobre tu renuevo. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre Jacob. Y otro escribirá con su mano a Jehová. Y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y quien proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anunciarles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni amedrentéis. Yo te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Bien, muchas gracias. Cuando leí este pasaje, entonces yo me hice, puse un título de acuerdo a lo que estaba leyendo, dije, o sea, este pasaje puedo meditar en algo en él. Y el título que le puse a esa pequeña meditación, eso no consiste en horas de iluminación, fueron 15 minutos. Y yo le puse remedio contra el miedo. Cuando leí este pasaje yo dije, este es un buen remedio contra el miedo. Y lo que yo planteé fue, para yo luchar contra el miedo, debo saber quién es Dios. Y este pasaje me dice muchas cosas de quién es Dios. Entonces yo quiero que nos tomemos rápidamente 2 minutos. Yo pude sacar en esa oportunidad unas 15, 20 cosas y ojalá la podamos hacer en este preciso momento. Para el remedio contra el miedo, nosotros necesitamos saber quién es Dios. Según ese pasaje, ¿quién es Dios? A ver, empecemos a botar cosas que salen del texto. Por ejemplo, el versículo número 1 dice, mas ahora escucha Jacob, siervo mío, Israel, a quien yo he escogido. Ese versículo, ¿qué nos dice acerca de Dios? ¿Quién es Dios? Eternidad. Él es el que nos escoge. Vean toda esa parte, versículos 1 al 8. Voten ideas. ¿Quién es Dios según esos versículos? Rosita. Nuestro Redentor. El que habla. Mayordomo. El que nos formó, el hacedor, creador. Postrero, ok. Soberano. Derrama su espíritu sobre nosotros. Nos bendice, es nuestra bendición. Su omnisciencia. Que nos salvó. Bien, ¿quién más? Perdón, ¿quién? No escuché bien. Ok, es el primero, es el postrero, dijo Mateo, y es el primero, dijo Federico. ¿Qué más podemos ver? Es fuerte. No hay otro Dios fuera de Él. El único Dios es el Señor, el que nos ayuda, es poderoso, el que nos formó desde el vientre, quien gobierna sobre todo. Bien, ¿alguno más?
es único, ¿ya lo dijeron? Soberano también. El que se encarga de anunciar las cosas que vienen. Fuego consumidor, dijeron por acá. Ayudador, consuelo, es nuestro consolador. Omnipotente también, bien, ya lo dijeron. ¿Qué más? El que no miente. ¿Se dan cuenta de todo lo que pudimos sacar de estos versículos? Yo no las conté, y no sé si alguien las escribió todas, no creo. Pero se dan cuenta de todo lo que pudimos sacar a partir de una pregunta, según ese versículo: ¿quién es Dios? Nuestro consolador, nuestro ayudador, el que nos creó, el que derrama su espíritu sobre nosotros, el que nos salva, el que nos escoge, el que es el primero, el que es último, el que no se puede comparar, el que es único, nuestro Redentor, el Señor de los ejércitos, dice, o sea, el que gobierna sobre todas las cosas. Y la pregunta es, todas estas verdades de Dios y que yo soy de Él, porque el versículo dice, algunos tendrán escrito, yo soy del Señor. Si yo sé que yo soy del Señor, todas estas verdades acerca de Dios, ¿no deberían calmar mi miedo? ¿Qué creen ustedes? Si yo sé que Dios es soberano, ¿eso no debería ser suficiente para yo dejar de tener miedo? Si yo sé que el Señor es el primero y es el último, ¿eso no es suficiente para quitarme un peso de mis hombros y decir, ¿por qué tengo miedo? ¿No debería ser así? Así es. Pero ¿cómo llegamos a todas esas conclusiones si solamente leemos por leer? Si pasamos por alto esos 8 versículos, no tenemos nada. Pero si nos detenemos y meditamos en lo que estamos leyendo, vamos a sacar provecho y gran bendición. Ese era solamente un ejemplo para el consejo. Busca una frase, una palabra o un versículo para meditar en él. ¿Cómo lo hicimos? Según ese pasaje de Isaías, ¿quién es Dios? Y eso debe ser el remedio contra el miedo. Y así tenemos que hacerlo cada uno con nuestra lectura. Podemos encontrar una palabra, el amor de Dios. Bueno, no es una palabra, ¿no? Es como 4 palabras. Pero es la frase, el amor de Dios. Y podemos meditar en el amor de Dios. Podemos encontrar la palabra perdón. Podemos meditar en el perdón y el Señor cómo nos ha perdonado de nuestros pecados que no merecíamos perdón. Y así en nuestra lectura vamos a encontrar y debemos buscar algo en lo cual debamos meditar. Ese sería el tercer consejo. Para recordarlo, el primer consejo es apartar el tiempo. Debemos planificar nuestro tiempo. El segundo consejo es buscar un plan de lectura. Ya lo vimos, hay muchos planes, hay que buscar uno que nos llame la atención y que nos pueda servir. Y el tercero es, busca una frase, una palabra o un versículo para meditar. Y entonces, la pregunta del millón es, ¿vas a planificar y a organizar tu tiempo para ser intencional en apartar un momento para la lectura de la palabra y de la meditación en ella? A partir de hoy y mañana y toda la semana y todo el año y lo que queda de año, van a apartar y van a planificar su tiempo para leer la escritura y meditar en ella. No me respondan, deben hacerlo ustedes. Debemos esforzarnos por entrar al gimnasio espiritual y esforzarnos por leer la palabra, meditar en ella y crecer, como lo leíamos en Romanos 12, para ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Bien, esa es la invitación esta mañana, espero haya sido de provecho y de bendición y que podamos usar este recurso para crecer a la medida del Señor. Bien, vamos a orar y terminamos. Señor, te damos las gracias por este tiempo, gracias por el consejo que traes a nosotros, aún en estas cosas que pueden parecer bastante simples y llanas.
Te pedimos que según el consejo de tu palabra, que tú nos ayudes, tú pongas en nosotros el ánimo y el deseo para buscarte todos los días, oh Señor. Que podamos apartar un tiempo y seamos intencionales, que nuestro tiempo manifieste que tú eres lo más valioso para nosotros, que tú eres lo más preciado y que tú eres nuestra prioridad. Ayúdanos, oh Señor, danos pasión de nuevo por tu palabra, celo del bueno para meditar en tu escritura. Guíanos por medio de tu Espíritu siempre que nos acerquemos a tu palabra para que podamos ser transformados por ella. Muchas gracias por este tiempo. Amén y amén.